Vamos a hablar ahora de prevención y vamos a tener la oportunidad de escuchar una conversación entre Guillermo de Juan Echavarri, vicepresidente de Relaciones Corporativas y Comunicación de GSK Europa y España, y Emilio Bouza, catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión, el refrán "más vale prevenir que curar" es muy pertinente. Cuando queráis. Pues muy buenos días a todos y mil gracias por la invitación de la Fundación Seres a esta sexta edición, creo que es ya, de Radar Seres. Vamos a poner el radar hoy en la salud. Normalmente cuando hablamos de salud la gente piensa mucho en la enfermedad, pero vamos a tener una distinta perspectiva hoy y vamos a hablar también de prevención. A mí me gusta eso de decir que está muy bien eso de que pongamos años a la vida, todos nos gusta cumplir años, pero qué importante es poner también vida a los años. Y para GSK es un enorme placer estar aquí otra vez. La última vez que estuvimos fue hace bastantes años, 4 años ya, en una época complicada, en el año 2020, en medio de una pandemia terrible, el COVID-19, en el que tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre de qué manera esta pandemia está afectando a los sistemas sanitarios desde una perspectiva social y de colaboración también empresarial. Hoy creo que 4 años más tarde estamos preparados, con las lecciones aprendidas que ahora veremos, a tener otro tipo de debate. De qué manera también podemos tener una perspectiva más pensando en la prevención, sobre todo, como veremos en una de las mesas siguientes, el enorme envejecimiento de la población que viene. Y qué mejor que hacerlo con mi amigo, profesor, catedrático, recién nombrado miembro de la Real Academia de Medicina, el doctor Emilio Bouza. Emilio, el doctor Bouza, es quizás una de las personas, de los científicos fundamentales en lo que se refiere a la investigación de las enfermedades infecciosas. No voy a entrar en su currículo, que es muy extenso, pero sí me gustaría destacar de él un tema muy importante. Es su capacidad de formación y entrenamiento a los demás. Por sus manos han pasado casi 40 generaciones de microbiólogos e infectólogos, lo que supone casi 500 profesionales en estos años. Además, y lo podrán comprobar ustedes, una de las cosas que me gusta del doctor Bouza es su enorme generosidad en la oratoria y, sobre todo, desde un punto de vista muy importante, que es el de la evidencia, realismo, optimismo. Es decir, muchas veces cuando hablamos de salud hay una cierta tendencia al catastrofismo y veremos que dialogando con él nos dará muchos datos también de que no todo está tan mal. Simplemente, antes de empezar, la dinámica será sencilla. Yo haré una serie de preguntas al doctor Bouza y me atreveré también a dar mi punto de vista sobre lo que está haciendo GSK. Antes hablaba en la mesa anterior del valor de la industria farmacéutica. Pero simplemente una introducción a algunas cuestiones. Este asunto de la prevención no es algo que ahora venga, sino también está dentro del debate social y político. De hecho, la Comisión Europea acaba de presentar los objetivos para la nueva legislatura y en eso que llaman Mission Letter, que reciben todos los comisarios, exactamente en la Mission Letter del comisario de Salud, se habla por primera vez de la necesidad de reforzar las políticas de prevención de la Unión Europea y dar respuesta a los retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios. Retos como, por ejemplo, el aumento de las comorbilidades asociadas a una mayor esperanza de vida. Retos como la falta de financiación, es decir, cuánto dinero están dispuestos los gobiernos a poner en salud y a poner en prevención. O la aparición, por ejemplo, de enfermedades graves cada vez en edades más tempranas. Hay un dato, por ejemplo, que es que casi un 80% en las últimas 3 décadas supone que ha subido, hay mayor incidencia del cáncer en edades más tempranas, ¿no? Todas estas oportunidades nos hacen también hablar de la necesidad de esta prevención. Y por eso, ya sin más, me gustaría empezar a comentar con el doctor Bouza algunas cosas.
Emilio, en este panorama que tenemos ahora, este paradigma sanitario, ¿cuáles son para ti las principales, la pregunta es muy amplia, pero ¿cuáles son para ti las principales amenazas en salud pública y dónde estamos? Bueno, antes de nada, darte las gracias por la invitación y dar las gracias a la Fundación. Es un placer estar aquí. ¿Cuáles son los principales retos? Hombre, hay un reto que se comenta poco, es primero la superpoblación. Es una preocupación, yo creo, del futuro. Tú has comentado el envejecimiento. Yo creo que esperamos que en muy pocos años el 30% de la población esté por encima de los 65 años de edad. Cifra que hoy ya no se acepta como la cifra de la vejez, sino que realmente hoy es viejo aquel que no tiene capacidad de realizar las actividades de la vida diaria de forma natural y sin ayuda. De manera que esa idea de 66 para arriba, pues ya está uno en el grupo de la vejez, bueno, eso lo hemos cambiado. Retos de la salud. Yo creo que el mayor reto del hombre en el futuro es el propio hombre. Y a mí una de las preocupaciones sobre las que yo creo que trabajamos menos de las que debiéramos es el riesgo de utilizar, tiro hacia mi campo, los microorganismos como agentes de guerra. Me parece que el bioterrorismo, que pasa por épocas de moda, pues lleva ahora una temporada de la que prácticamente no hablamos y yo creo que es una cosa sobre la que nos entrenamos poco. Hoy es muy fácil hacer daño a muchos con muy poca tecnología y muy poco esfuerzo. Y yo creo que falta una preparación global de la sociedad frente a ese reto que nos permita a todos ser alertadores del problema. Creo que el envejecimiento es otro. Aquí en las dos charlas anteriores yo he oído un tema que sale repetidamente, cambio climático. Bien, el cambio climático puede en el futuro crear alguna variedad en las enfermedades que se producen y concretamente alguna variedad en las enfermedades infecciosas, que es mi tema. Pero habría que matizar mucho sobre las especulaciones que hay y lo que de eso es real. Yo creo que en el mundo sanitario necesitamos una conexión muchísimo mayor entre la medicina en todos sus estamentos, ¿no? Desde el médico de cabecera que está en la casa del paciente hasta la medicina de atención primaria, hasta la hospitalaria. Esa disociación nos ha costado algo durante la pandemia, ¿no? Y no sé, sí, podemos ir comentando más vamos cosas. Hablando. De hecho, uno de los temas que tú eres claramente experto y me gustaría saber tu opinión. Sabes también que en GSK, por ejemplo, estamos construyendo ahora en Tres Cantos un laboratorio de máximo nivel de seguridad, que es el Bioseguridad 4, en la que podemos tratar de patógenos multiresistentes en los que no hay tratamiento, y en eso tú eres un experto, ¿no? Todo las soluciones como nuevos antibióticos frente a tuberculosis multiresistente. Tú eres el padre de la microbiología y las enfermedades infecciosas. ¿Podrías darnos más detalles sobre la situación actual de las resistencias antimicrobianas? ¿Es el escenario tan catastrofista como parece o cómo está el estado de la cuestión? Yo tengo pocos privilegios en esta vida, pero uno de ellos es haber vivido bastante, con lo cual recuerdo muy bien cómo nos encontrábamos en el 2008-2010. La situación es catastrófica. En el 2020 va a haber un porcentaje alto de infecciones intratables con antibióticos. La industria farmacéutica ha agotado su capacidad de producir antibióticos para el año 2020. Bueno, pues eso era un tema que movía editoriales en el 2010. Estamos en el 2024. ¿En qué han quedado las predicciones? La industria farmacéutica ha producido unos 15 nuevos antimicrobianos. Se han creado políticas de control de las multiresistencias. Todo el mundo habla del abominable hombre de las nieves, pero no muchos lo han visto. El Gregorio Marañón sigue diariamente el número de infecciones por microorganismos multiresistentes que se producen en las infecciones de nuestro hospital. Son un 5%.
y ese 5% está disminuyendo discretamente a lo largo de estos últimos 7 o 8 años que hemos puesto en marcha algunas medidas. Es decir, la multiresistencia se podrá controlar. Si uno lee un Lancet que ha salido, me parece que en este mes, y me escucha a mí, dirá, este está completamente loco, porque el Lancet dice lo contrario de lo que acabo de afirmar. Es decir, la multiresistencia en el año 2050 va a ser insostenible. Los datos son apabullantes. Cuando uno mira dónde están los datos, no están o son datos generados con lo que pasa hoy. Y claro, predecir es un gran problema, decía Niels Bohr, especialmente cuando se trata del futuro. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la multiresistencia, a mi juicio? El diagnóstico de la patología infecciosa se va a hacer instantáneamente. Ya estamos evolucionando hacia eso. Tú vas a llegar a un hospital y te van a decir, tienes tal microorganismo con tal sensibilidad. Eso está a 5 años. Eso va a llevar a que el concepto tratamiento empírico y uso amplio de antibióticos de amplio espectro, porque no sé qué infección tiene mi paciente, por lo menos en las 48 horas, sea para los residentes del año 50 una cosa obsoleta y un motivo de risa sobre la generación anterior. Todos dirán, mis anteriores mentores hablaban del tratamiento empírico. ¿Y qué era eso? Pues que daban 2 antibióticos hasta que se sabía qué infección tenías. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, eso va a llevar a que el uso de antimicrobianos sea mucho más concreto, mucho más específico, mucho más puntual. Y, por tanto, yo no creo que aumente masivamente el mal uso de antibióticos que nos ha llevado a la multiresistencia. Es decir, yo soy optimista en cuanto... Otra cosa es que nos estamos centrando en la multiresistencia bacteriana del microorganismo que conocemos hoy. El patógeno que nos va a hacer daño va a ser el que nos sorprenda. Va a ser un virus difícil de tratar, va a ser un agente bioterrorista, va a ser algo diferente a esta preocupación del patógeno multiresistente que mata mucho, sí, mata mucho en la actualidad, pero en general también hay que decir que suele causar mortalidad en pacientes con gravísimas enfermedades de base. ¿De qué manera la inteligencia artificial ahí va a ayudar en el punto de vista de la investigación para acelerar los procesos? Estoy empezando a jugar con la inteligencia artificial. Y uno de los retos que ahora hacemos es que a las sesiones que hacemos todas las mañanas yo me llevo directamente el portátil. Y mientras estamos discutiendo sobre un paciente, pero mientras estamos discutiendo, antes la mecánica médica es, hoy veo un enfermo, no entiendo muy bien qué le pasa, me voy a mi casa, estudio, mañana lo veo un poco más claro y, por tanto, aún trabajando deprisa teníamos un decalaje de 24 horas. Si tú ahora introduces a la inteligencia artificial, a la que yo creo que hay que tratar con mucha educación, es decir, yo veo que me responde mucho mejor si le digo, ¿serías tan amable de decir cómo interpretas a este paciente que estamos discutiendo, que tiene una endocarditis y que además no encontramos un antibiótico? Si lo haces así con cierta extensión, nos da resultados ahora mismo instantáneos, muy próximos a la realidad y a un uso clínico muy práctico y muy inmediato. De manera que yo la veo con muchísima esperanza. Comete algunos errores, hay aspectos de matiz, pero desde luego generaliza muchísimo el conocimiento y es una segunda opinión de primera categoría, por lo menos en mi experiencia personal en patología infecciosa. Muy bien. Cuando hablamos de prevención hablamos también de estar preparados. Tú estuviste en primera línea en todo lo que se refiere a la COVID-19. ¿Hemos aprendido de aquello? ¿Estamos mejor preparados que hace 5 años? Hemos aprendido. Yo personalmente he recibido una gran lección. Toda persona mayor tiene una cierta tendencia a pensar que las generaciones siguientes no son tan capaces de sacrificio, ni de esfuerzo, ni de hacer lo mismo que harían las anteriores. El ejemplo que dio la gente joven durante el COVID fue absolutamente, me ha reconciliado totalmente con la juventud profesional, por lo menos. Fue maravilloso.
Se luchaba, como decía Hugh Thomas, sobre la Guerra Civil Española con absoluto desprecio de la seguridad personal. Muy bien. Entonces, decías, ¿cuáles son ahora mismo las preocupaciones de futuro? Pues yo creo que no hemos aprendido que probablemente la próxima pandemia pueda no ser un virus y un virus de una cierta característica. Puede ser una catástrofe atómica, puede ser una catástrofe de otra naturaleza. Y yo echo de menos un plan de catástrofes, no tan específico de la patología infecciosa, sino un plan en que la gente sepa de antemano qué tiene que hacer y cuándo y cuál es la cadena de mando. Y en ese sentido yo creo que no hemos aprendido lo suficiente. El plan de catástrofes que conocemos mejor en los hospitales ahora mismo es la salida de incendios. Y es claramente insuficiente. Es decir, tenemos que tener planes de catástrofes muy variadas. Un ejemplo que yo pongo cómicamente, nos hemos preocupado de que los grandes edificios, el Bernabéu, las grandes instalaciones nuevas que se hacen, tengan todos una línea de oxígeno y una cadena de electricidad alternativa para poderlas convertir en hospitales. Exige el Estado un plan de contingencia en instalaciones grandes para cómo se convertiría eso en un lugar de atender a miles de pacientes potenciales de una catástrofe nuclear, por ejemplo. Yo eso, si existe, a mí no me llega como médico. Bueno, realmente son medidas muy ciertas que habrá que realizar para Yo prevenir. creo que hay que hacer medidas de ese tipo, ¿no? Si hablamos de enfermedades infecciosas, tenemos que hablar, si hablamos de prevención, de vacunas. Sí. Las vacunas son una herramienta esencial para cualquier sistema de salud. Una medida que salva cada año entre 3 y 5 millones de vidas y que, según los datos, revierte al sistema hasta 19 euros por cada euro invertido. En un entorno donde cada vez vivimos más, ¿cuáles son las tendencias actuales en vacunación y cómo valoras datos como que la inversión en inmunización en España suponga solamente el 0,78 del gasto sanitario o de la inversión sanitaria total? Se valora en sí misma. Yo creo que el mayor riesgo que hay con las vacunaciones es que todavía tengamos una proporción de la sociedad y de la sociedad incluso más sofisticada que es no creyente. Es una cosa impresionante, ¿no? Quiere decir que alguien no se acuerde de lo que era la viruela y cómo mataba millones de personas y era la causa de 1/3 de todas las cegueras. Bueno, pues hay gente que cree que todo lo natural es bueno y yo creo que es uno de los grandes errores de la sociedad. La lucha del humano ha sido alterar la naturaleza a su favor. Entonces, la idea de que si es natural esto tiene que ser bueno, pues hay muchísimas infecciones que son de lo más naturales y son catastróficas. Me parece que la vacunación está muy necesitada de un gran programa de propaganda por parte de la industria, del Estado, de clarificación. Hay, yo creo, también algunos intereses, algunas vacunas que no son económicamente baratas, pues se promocionan menos por las autoridades públicas. A mí no me ha recomendado mucha gente que vaya a vacunarme del zóster por mi edad. Y bueno, pero un 20% de la población mayor de 65 años, si vive lo suficiente, va a tener un zóster y va a tener una neuralgia. Es un ejemplo. Yo creo que hay que promocionarlo muchísimo, hay que ofertar mucho más los datos de seguridad que tienen las vacunas y que eso es una inversión excelente. Tú que has estado, para terminar, tan de cerca de tantas generaciones, como he dicho antes, de médicos, ¿cómo ves la profesión hoy día? Es decir, es una pregunta que podemos estar mucho tiempo, pero ¿cuál crees que son los retos que tiene ahora mismo el profesional sanitario? Cambios en la formación universitaria, menos datos técnicos, más cultura, más relaciones humanas, más capacidad de empatizar con los pacientes. Hay que instruir en cosas que van a ser necesarias. Segundo,
en el terreno del ejercicio un claro control de la tecnología en favor del paciente. Es decir, deje de mirar al ordenador, doctor, y de prepararme el informe a máquina y hable conmigo y pregúnteme. Anteayer alguien dijo, a una persona se le ha quitado la vesícula cuando había dicho 3 veces en urgencias que ya se la habían quitado hace un tiempo. Y lo que se encontraron es una lesión de otra naturaleza en el hígado. ¿Qué pasa? Que 300 personas han artefactuado en el ordenador con esa persona y nadie en solitario se ha sentado media hora a que el enfermo te cuente qué hace en la vida, cómo le va y por qué hitos ha pasado. Tenemos que volver a eso. Bueno, estarán ustedes de acuerdo que hablar con el doctor Bouza es un enorme placer. Podríamos estar casi toda la mañana. Hemos hablado de muchos temas. Quédense con el dato de que la prevención va a ser parte de nuestro día a día en los próximos años. Muchas gracias, doctor. A ti.